Good afternoon. Welcome. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase del curso introductorio sobre la teoría y práctica de la regulación. Es un placer estar de regreso y tenerlos a todos ustedes con nosotros hoy. Hoy estamos muy satisfechos o felices y afortunados de tener al profesor William Boyd de la Facultad de Derecho de la UCLA, Universidad de California, que está con nosotros para hablar sobre precio justo y la utilidad pública. Yo me di cuenta por primera vez del profesor Boyd al tratar de aprender más sobre por qué está en la regulación. Hemos adoptado la noción de un precio justo y cómo ha evolucionado ese concepto. Y encontré un artículo maravilloso que escribió en el diario de regulación de Yale, que hemos compartido, por cierto, el enlace para que todos lo disfruten. Conforme desarrollábamos este curso, él fue como un eje natural en la descripción de algunos de los conceptos básicos de regulación y felizmente aceptó unirse a nosotros hoy para dar su charla. El profesor Boyd es en cierto modo único en términos de la industria, porque como académico tiene experiencia en comités de congreso, tiene tanto un doctorado en energía como en recursos de la Universidad de Berkeley y un título de Derecho de la Universidad de Stanford. Él aporta una gran cantidad de perspectiva en ese tema y es un placer para mí presentar al profesor Boyd, pero antes quiero eh, repasar un poco como el mantenimiento de esto, la dinámica. Les recomendamos que envíe sus preguntas utilizando la opción de preguntas y respuestas en Zoom y las verá en la parte inferior de la pantalla. Y al final estaremos viendo esas preguntas. Además, todo este proceso es nuevo y esperamos escuchar sus comentarios, sugerencias y comentarios. Al final del curso les enviaremos un cuestionario de revisión y esperamos que nos lo devuelvan completado. Con esto, por favor, dé la bienvenida al profesor Boyd. Gracias, Carl, y muy amable por su presentación. Voy a compartir mi pantalla y quiero decir que lo encantado que estoy de ser parte de esta serie sobre regulación de la NRRI y parte de esta iniciativa de capacitación que Carl puso. Eh, eh, Quiero agradecer a Carl, Sherry, Jeff y Víctor y a todo el equipo por su trabajo en la organización y también a mis compañeros presentadores. Es un verdadero elenco de estrellas y me siento muy honrado. Es un verdadero privilegio para mí poder hablar con reguladores de servicios públicos reales, aunque sea un poco intimidante. Así que, bueno, tenemos mucho que cubrir hoy, pero antes quiero preparar un poco el escenario, destacando, recordándonos algunas de las formas en que la pandemia nos ha mostrado una vez más por qué nos preocupamos por los precios justos en la provisión de necesidades, que ha sido durante mucho tiempo la misión central de la Ley de Servicios Públicos. Durante los primeros días de la pandemia, estoy seguro recordarán, hubo una preocupación generalizada por el aumento excesivo de los precios de los equipos de protección y todo esto se basó, invocó compromisos profundos con precios justos y es de lo que quiero hablar hoy. Más recientemente hemos visto debates en curso sobre la moratoria de las Cortes de Servicios Públicos debido a la incapacidad de pagar y creo que todos nos han recordado la importancia vital del acceso a los servicios básicos como el agua, luz y demás.
Mi tarea de hoy es brindarles un contexto histórico de cómo estos compromisos básicos con la fijación de precios y la producción de artículos de primera necesidad se han incorporado a la teoría y a la práctica, a la regulación de servicios públicos. Específicamente quiero darles una breve historia del concepto de precio justo y acerca de las tarifas justas y razonables. Es una larga historia y se remonta a un par de miles de años, pero nos vamos a enfocar en el siglo XX y hasta el presente. Y creo que se conecta y complementa varios aspectos de la primera clase que hizo Carl. Y tal vez creo que veremos algunos de otros temas que surgirán en algunas de las clases posteriores. También quiero enfatizar que yo veo la utilidad pública no como una cosa o un tipo de negocio, sino como una empresa normativa más amplia, como un proyecto colectivo destinado a aprovechar el poder de la empresa privada y dirigirlo hacia el sector público. Pienso que la utilidad pública es de las innovaciones legales más importantes de toda la jurisprudencia estadounidense y ejemplifica la fuerza creadora de la ley. Como escribió Félix Frankfurt en 1930, ninguna tarea pone a prueba más profundamente la capacidad de nuestro gobierno de la nación de que compartir y asegurar para la sociedad los servicios esenciales son proporcionados por servicios públicos. Em, los esfuerzos para desarrollar el concepto de utilidad pública y ponerlo en práctica han sido muy influyentes en otras áreas de derecho y debe repensar las ideas básicas de la propiedad hasta el trabajo temprano e influyente sobre el derecho administrativo. Y quiero enfatizar no solo el compromiso de la larga data con la fijación de precios y la producción de artículos, sino también en el potencial experimentalista de la utilidad pública. Creo que hay muchas más innovaciones políticas y hay una capacidad de innovación, de capacidad de innovación de los que probablemente reconozcan los legisladores estatales. La capacidad de información es extremadamente importante hoy en día y así que uno de mis objetivos hoy es darles una larga tradición de la utilidad pública y el compromiso a la fijación de precios justos en los sistemas de aprovisionamiento como parte de la historia más amplia. eh, y también encontrar nuevas maneras de aprovechar el poder de la empresa privada y dirigirlo hacia manos públicas. Y para recordarles que son los herederos de esa larga tradición y la esperanza de que haya algunos recursos en esa historia que puedan informar de su trabajo actual. Así que esta es la hoja de ruta de lo que quiero cubrir hoy. Hay 4 partes principales en la historia, como pueden ver en la diapositiva, y luego una discusión al final sobre la utilidad en nuestra era actual. Comenzamos con la idea de precio justo, que es el término que se puede sonar extraño o fuera de lugar. No solemos pensar que los precios tengan su contenido moral y ético, pero un momento de reflexión debería dejar claro que la mayoría de nosotros abrigamos compromisos profundos con la fijación de precios justos. Para Occidente, la idea de precio justo tiene sus orígenes en el concepto de justicia correctiva de Aristóteles, que fue remodelado como justicia conmutativa por Tomás de Aquino y otros eruditos medievales del siglo XII y XIII. Y en el contexto de esas transacciones económicas, estos académicos sostienen que la justicia conmutativa requiere que haya una igualdad aproximada en el intercambio entre el comprador y el vendedor. Los casos de compulsión y coerción de parte pudo extraer más de lo que les correspondía en el intercambio que violaron la justicia conmutativa. El precio justo o justum pretium era el precio típicamente un rango que aseguraba la igualdad entre el comprador y el vendedor en cualquier transacción en particular. Hubieron debates importantes en la literatura histórica económica durante la primera mitad del siglo XX, con personas como Max Weber y Joseph Schumpeter, con diferentes interpretaciones, pero para Schumpeter el precio
justo típicamente era el precio que resultaba del funcionamiento de lo que él llamó mercados competitivos normales. En efecto, la competencia a ambos lados del trato entre compradores y vendedores, y lo cual protegió todos la posibilidad de coerción y produjo un precio justo. El problema es que eh, em, mm, varios estudios en la segunda mitad del siglo XX surgieron que la comprensión medieval del precio justo no era simplemente el precio que prevalecía en mercados competitivos. El precio de mercado no estaba hecho para reflejar un precio justo. En estos casos se recurrió a las normas de costumbres comunitarias para hacer cumplir un ajuste o precio justo. A veces las autoridades también intervinieron para imponer la regulación de precios de diversas necesidades y es una forma de regular los precios. El precio justo siempre se basó en un conjunto más amplio de costumbres y normas dentro de la comunidad. La idea de que la comunidad constituya esta esfera de actividad separada de las relaciones sociales, políticas y éticas tenía poco sentido. Los precios no eran simplemente fenómenos económicos, sino estaban integrados a una economía más general. Esta idea de economía moral fue desarrollada por el historiador británico Edward Thompson y él durante el siglo XVIII, y él demostró que en estos disturbios por alimentos desempeñaron un papel clave en la aplicación de un ajuste en el precios durante tiempos de escasez. Eh, a diferencia del comercio de otros bienes y servicios, el comercio de cereal era ampliamente considerado, tanto en Inglaterra como en el continente, como demasiado importante para dejarlo únicamente en el mercado. Es importante señalar aquí que estos compromisos con el precio justo y la economía moral no se limitaron a disturbios por alimentos. De hecho, durante los siglos XIX, XVIII y XIX, e incluso antes, tanto en Europa como en América, en las tradiciones de derecho civil, vemos compromisos básicos con el precio justo, desde la concepción equitativa del contrato y la doctrina del derecho consuetudinario. em, todo esto eh, se basó en la historia más larga en precios en Inglaterra y Europa continental. Ahora bien, no tiene que viajar muy lejos de estas concepciones de precio justo en la economía moral para llegar a concepciones de utilidad al finales del siglo XIX y XX. En los Estados Unidos, esa parte de la historia eh, se dio un evento en la Corte Suprema que sostuvo que los estados podrían usar los poderes policiales para regular los precios. Eh, y a lo largo de este desarrollo, la regulación de precios en interés público se basó en estos compromisos de larga data con el precio justo. A medida que estos compromisos se absorben luego en la regulación de los servicios públicos, se formalizan gradualmente y se someten a dictados de la administración y la experiencia técnica, un proceso que a veces resultó en gran confusión, en parte, como señalaré en un minuto, debido a algunas malas decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos. Moon versus Illinois, del cual Carl habló en la primera conferencia, fue un caso 1877 que involucraba un estatuto de Illinois que establecía precios máximos para los elevadores de granos. Y la ley en cuestión era virtualmente idéntica a una serie de estatutos pro forma populista de la era Granger, promulgados en todo Medio Oeste durante el tiempo. Durante este tiempo, buscando frenar el poder de los ferrocarriles y los intermediarios del comercio de granos. En Man, los propietarios de elevadores argumentaban que ah, em, o que los había privado de su propiedad sin el debido proceso. La Corte, por supuesto, no estuvo de acuerdo, levantando la frase de Lord Hiles, un tratado del siglo XVII sobre los puertos marítimos, y la Corte sostuvo de manera famosa que debido a ciertos tipos de propiedad, debido a ciertos tipos de negocios, se ven afectados en interés públicos y están sujetos a regulación para proteger el interés
público. Debido a esto, los elevadores de granos se encontraban en el centro de comercio de los granos del Medio Oeste, estaban claramente afectados por un interés público y podían ser regulados por el Estado bajo sus poderes policiales. No importaba que los elevadores de grano fuesen negocios privados, tampoco importaba que no fueran luego que luego llamaríamos a monopolios naturales. Fueron las circunstancias económicas del comercio los que habían creado lo que la Corte llamó monopolio virtual. Se ve a veces como un conservador porque requirió un elaborado ejercicio taxonómico de parte del tribunal para determinar qué empresas se encajaban en esta categoría de empresas que se vieron afectadas por interés público. Y hay una larga lista de casos que trataban de averiguar cosas como entradas de cines y ventas en general o cualquier variedad de servicios por interés público y después de algunos disidentes, ese esfuerzo llegó a su fin en el caso de 1934 de Nevia versus Nueva York, donde la Corte Suprema sostuvo que se puede regular cualquier negocio siempre que tenga una base racional. Eh, Uno puede trazar una línea directa desde los estatutos estatales de servicios públicos del siglo XX hasta Moon. Todos estos estatutos se basaron explícitamente en el interés público. Todos ellos también incluyeron este compromiso básico de tarifas justas. Y el compromiso de mano es un compromiso con la idea de un precio justo y con la protección de agricultores y consumidores de la coerción económica. Sobre la base del legado Moon, la regulación estatal de servicios públicos se pone en marcha a principios del siglo XX. Y los estados están utilizando sus poderes para regular los precios y tarifas que cobran estas empresas, afectando por el interés eh, público. Al igual que los ferrocarriles, estos servicios públicos clásicos estaban marcados por altos requisitos de capital fijo y importantes economías de escala y una amplia dependencia en la infraestructura. eh, Generaron una de lo que se ha referido como un monopolio natural desde el siglo XIX, basándose en experiencias anteriores a la regulación ferroviaria en Nueva York y Wisconsin, promulgaron los primeros estatutos de servicios públicos en 1907. Aquí tenemos a los el gobernador Hughes a la izquierda y el gobernador Lafayette a la derecha. Ellos ah, son grandes defensores de la regulación de servicios públicos en sus respectivos estados. Para 1930, menos de 25 años después, todos los estados, excepto Delaware, habían promulgado algún estatuto de servicios públicos que cobraba algún tipo de entidad, algún comisionado, algún PUC o Comisión de Servicios Públicos, etcétera. Todos estos estatutos se basaban en el interés público y todos incluían el compromiso con tarifas justas. En algunos estados como California tenían una base constitucional. Estos fueron en muchos sentidos ejemplos por excelencia de la era progresista, la regulación experta, los PUC, PUCs, o estas comisiones de servicios públicos combinaban funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Este es John Commons de la Universidad de Wisconsin, un famoso economista institucional del primer tercio del siglo XX. Commons redactó la Ley de Servicios Públicos de Wisconsin, que fue considerada como la más sólida de los primeros estatutos de servicios públicos y un modelo para otros estados. Características claves fueron incluidas en el servicio universal obligatorio, franquicias locales protegidas, poderes delegados de dominio inminente, una base de costos utilizada en el estándar de base de tarifas y lo más importante, un requisito de que las tarifas de los servicios públicos sean justas y razonables. El objetivo general era fijar las tarifas a un nivel que evitara la coerción económica.
Eh, la preocupación central de Commons era crear un nuevo régimen legal que evitara la posibilidad de coerción económica en la provisión de necesidades económicas y construyó su economía en torno a este problema de la coerción económica y relacionó explícitamente sus esfuerzos con las nociones o concepciones escolásticas medievales de precio justo. Uno de sus alumnos, Martin Gassler, quien también enseñó en Wisconsin, eh, fue autor de un tratado muy influyente sobre la regulación de servicios públicos en la década de 1920. Y lo cito, el eje principal sobre el que injertaron todos los demás desarrollos institucionales y la regulación de servicios públicos. Am, eh, Trataron de asegurar y garantizar que los precios que se cobraban sean precios justos. Y esta concepción experimentalista en la utilidad pública que mencioné al principio fue ampliamente adoptada por destacados académicos, juristas y profesionales centrados en la utilidad pública y práctica emergente de la regulación durante la primera mitad del siglo XX. Las comisiones de servicios públicos fueron laboratorios de la democracia y en mi opinión todavía. Este es el juez Brandeis, quien utiliza por primera vez el término laboratorios de la democracia. Eh, Brandeis, por supuesto, pensó que deberían experimentar en eso. Yo debería enfatizar, sin embargo, que durante la gran parte del siglo XX el potencial experimentalista de las PUC nunca se realizó por completo y creo que todavía es un trabajo en progreso. La capacidad de innovación de política se ve desplazada por una serie de factores, la globalización, la falta de recursos, entre otras, así como 50 años de confusión sobre cómo valorar la propiedad de los servicios públicos y fijar una tarifa. Y como lo mencioné, la Corte Suprema tiene gran parte de culpa en esta confusión. En el caso de 1898, Smith eh, versus la empresa de servicios públicos eh, se estableció que había es- em, esto llevó a los tribunales a profundizar en el negocio y vigilar la metodología de elaboración de tarifas y creó una situación muy confusa para las comisiones y su personal que buscaban darle sentido a la regla de valor razonable. Tomó hasta 1944 y el caso de Hop Natural Gas para que la Corte reconociera y corrigiera su error como académicos, incluyendo a Brandeis y varias otras opiniones disidentes. eh, que era lo que habían estado diciendo durante décadas, es decir, que la regla de valor razonable era una tautología. ¿Cómo se puede hacer que las tarifas dependan del valor razonable de la propiedad de una empresa de servicios públicos y el valor de las empresas depende en última instancia de las tarifas que se les permite eh, cobrar? Finalmente saca a los tribunales del negocio de vigilar la metodología de fijación de tarifas y señaló una diferencia sustancial a la experiencia de las comisiones reguladoras, dejando que los tribunales se concentren solamente en el resultado final del proceso de fijación de tarifas. Eso es irrazonable. Ahora, quiero mencionar brevemente que realmente no fue hasta la década de los 30 que el gobierno federal entró en el negocio de la regulación de los servicios públicos con los principales estatutos de lo que se conoce como New Deal, la federal de comisiones de 1934, la segunda parte en el 35 y la de gas natural en el 38. Estas fueron estatutos clásicos para llenar esos vacíos legales. El gobierno tiene la jurisdicción sobre las ventas al por mayor y la transmisión de transporte, precisamente porque los estados no pudieron regular en esas áreas. El Congreso claramente podría haber ido mucho más lejos bajo esa autoridad para regular, pero decidió no hacerlo, pues la intención era complementar, no desplazar la autoridad estatal. Así que terminamos con un sistema dual de regulación y esta es una estructura distintiva del federalismo. No es como el federalismo cooperativo que hemos visto
gran parte del derecho ambiental, lo que en mi opinión crea oportunidades interesantes, pero también algunos desafíos para la regulación y volveré a eso al final de esta charla o esta presentación. Durante más o menos 25 años después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo básico de utilidad pública parece estar funcionando, ¿cierto? Los estados están haciendo la mayor parte del trabajo, la comisión juega un papel bastante limitado en su mayor parte, con la más notable excepción de tratar de lidiar con la carga imposible de imponer de la sobreregulación de los servicios de venta de gas natural. Eh, Luego, como resultado de una desastrosa decisión de la Corte Suprema en el 54, ah, em, pero bueno, dejando todo esto de lado, en general, durante ese tiempo la economía está creciendo, los servicios públicos están construyendo más plantas y más infraestructura, los costos siguieron disminuyendo, los precios reales de electricidad seguían disminuyendo durante el periodo y las comisiones de servicios públicos o PUC no tenían mucho que hacer. Am, las economías a escala, la generación de energía térmica estaban impulsando y continuaban generando precios a la baja. Todo esto ocurrió todo esto se derrumbó en la década de los 70 bajo el efecto combinado de una crítica poderosa y sostenida al modelo básico de regulación ah, por parte de economistas y abogados y una constelación de factores externos. Estamos aquí a Milton Friedman a la izquierda y George Stigler, eh, todos de la Universidad de Chicago, y también vemos a Richard Posner, Hal Dent y otros que lanzaron una crítica fulminante de la regulación económica eh, de la década de los 60 y 70. También quiero decir eh, como parte de esto que reconozco que hay una asombrosa falta de diversidad en todo este elenco de personajes presentados. Esta historia que estoy contando es una que hasta hace poco ha sido dominada por hombres blancos. Esto está cambiando, pero es algo que debemos tener en cuenta. Volviendo a la crítica que lanzamos respecto a ellos, si se reduce a lo esencial, la crítica consta de tres puntos clave. Número uno, y bueno, Posner fue un gran defensor de este argumento. La categoría de monopolio natural en sí es inherentemente inestable debido a las cambiantes condiciones económicas y tecnológicas y por lo tanto no es una base adecuada para regulación. Número dos, la regulación es un producto del comportamiento de búsqueda de rentas de empresas reguladas. Se capturan las PUC. Ese es un argumento de George Stigler. Y luego, número tres, la regulación del costo del servicio crea incentivos para que las empresas reguladas inviertan en exceso en la base de tarifas para inflar el costo. Todo esto perjudica a los consumidores. La conclusión general que surge de estas críticas es sencilla y devastadora. La regulación hace más daño que bien. Y estas críticas luego coinciden con una constelación de factores externos y cambios estructurales en la economía que parecían llegar en un momento casi perfecto para reivindicar y apoyar estas críticas a la regulación que se han ido gestando desde los 60. Todo esto ilustra el punto general de que en materia de crítica, el tiempo lo es todo. Ahora, aunque los efectos de la crisis económica variaron entre sectores, el estancamiento general de la economía combinado al aumento de precios ejerció una enorme presión sobre el modelo de utilidad pública. En electricidad, las economías de escala y la generación de energía también se había agotado a finales de la década de los 60, por lo que además de un mayor costo de los combustibles, la carne terminó con la era de la caída de los precios. Y a medida que los precios aumentan y la demanda se estanca junto a la economía, las empresas de servicios públicos se encuentran enfrentando miles de millones de dólares en activos varados. Las PUC vieron sorprendidas frente a una avalancha de nuevos casos de tarifas. Hubo más de 100 casos de tarifas en el año durante la última parte de la década de los 70. Preguntas difíciles en muchos de estos casos sobre qué hacer con estos activos varados, perdón. Y el resultado general
en mi opinión, es un vaciado de la idea de la utilidad pública, una disminución de su potencial y una visión general de que los mercados competitivos proporcionarían el antídoto contra las patologías de la regulación de tarifas. Todo esto luego apoyó el impulso para reestructurar los sectores de gas natural y electricidad, siguiendo una tendencia de desregulación que se había aplicado en varios sectores en los años 70 y 80. Así que durante la década de los 80 y 90, con el apoyo del Congreso y la Comisión Federal Reguladora de Energía, o FERC, usan su autoridad bajo la Ley de Gas Natural y la Ley Federal de Energía, flexionando sus músculos de manera creativa y presionando para separar eh, el negocio de gasoducto. Eh, eh, por lo tanto, las órdenes de reestructuración de la FERC en la orden de 636 y GAS 88 buscaban desengranar e imponer una regulación de acceso abierto al estilo de transportistas comunes en negocios de gasoductos como base para la creación de mercados mayoristas sólidos en gas natural y generación de energía. Y aproximadamente la mitad de los estados también estaban impulsando esfuerzos para introducir opciones minoristas a finales de los 90. Han habido un tipo de esfuerzos más lentos a largo plazo ah, pero no voy a decir nada serio al respecto. El principal objetivo en la reestructuración ah, era utilizar el poder de la competencia para fijar tarifas y asegurar un precio justo y razonable. Así que FERC mantiene en sus órdenes de reestructuración que una competencia sólida hará un mejor trabajo para garantizar las tarifas y regulaciones justas y razonables. En efecto, el precio justo es el precio fijado por la competencia, volviendo a la antigua noción, o sea, schumpeteriana, de un precio justo y mercados competitivos normales. Pero todo esto resultó ser más fácil decirlo que hacerlo, y creo que podemos decir con cierta confianza que si bien la reestructuración ha traído más competencia de parte de los sectores, mm, ha introducido nuevos desafíos y ha hecho el trabajo de la FERC mucho más difícil. El desafío de regular estos nuevos mercados y garantizar que ofrezcan precios justos se hicieron dolorosamente evidentes durante la crisis energética de California en el año 2000 y 2001, que interrumpió en gran medida los mercados de gas y electricidad de todo el oeste de los Estados Unidos. En otras cosas, la crisis ilustró, entre otras cosas, cuán frágiles eran estos mercados y fáciles de manipular. Y ah, ahora, en cuanto al FERC, reconoció que tal vez había sido ingenuo en su suposición de que se debería permitir que las fuerzas del mercado siguieran su curso. 2005, el Congreso daba paso a la Ley Política Energética de 2005 y proporciona una nueva autoridad sustancial de aplicación a la FERC, nuevas disposiciones para la manipulación del mercado y desarrolla un nuevo conjunto de herramientas para tratar de realizar un mejor monitoreo del mercado. No hay duda de que el FERC ha mejorado desde la crisis de California y me atrevería a decir que la Comisión ha llegado a reconocer que los esfuerzos por aprovechar el poder de la competencia por ofrecer precios justos y razonables requiere una vigilancia constante y un trabajo duro. Ahora, si damos un paso atrás y observamos los últimos 100 años de regulación de servicios públicos utilizando la historia de la electricidad, este gráfico les da una idea de algunos de los principales desarrollos. Y lo que notamos es un periodo de estabilidad de más de 50 años, desde principios del siglo XX hasta la década de los 70, con un modelo básico que domina en todo el país, el inversor verticalmente integrado en la empresa de servicios públicos que posee la transmisión y distribución de generación y proporciona un tema de servicio minorista integrado a la regulación del costo de los servicios por parte de las comisiones de servicios públicos con una modesta participación de la Comisión Federal. Y la vigilancia de algunos pagarés con respecto a sus actividades, con respecto a MUNS y las cooperativas. Ahora, respecto a la crisis de los 70, más la crítica económica que discuto, sienta las bases para la reestructuración de los de 1990.
y se suponía que la reestructuración reemplazaría este modelo existente de costo por otro modelo unitario, único en todo el país. Pero no resultó así. Algunos estados optaron por no abrazar la reestructuración y después de la electricidad y la estructura básica del federalismo en la Ley Federal de Energía de la que hablé permitió que los estados elegir si participar o no. Y así terminamos con tres modelos de regulación en todo el país, con aproximadamente un tercio de los estados operando bajo ese modelo. Entonces tenemos el noroeste, Texas y otros modelos completamente reestructurados, mercados mayoristas competitivos y otros minoristas a nivel estatal. En gran parte de los estados del sureste y oeste tenemos un modelo tradicional em, bastante similar al que teníamos en los años 50. Y luego en medio de todo esto tenemos un modelo híbrido en California, Minnesota. eh, son buenos ejemplos donde hay mercados mayoristas competitivos, pero también franquicias reguladas. Ahora bien, podría decirse que mucha gente, que este tipo de complejidad no puede ser bueno para nadie, excepto tal vez para los abogados, ¿cierto? Pero creo que hay una sabiduría más profunda y creo que la historia legislativa de la ley federal apoya firmemente el papel sólido para los estados y creo que contemplan expresamente el valor del experimentalismo. Y a pesar de que creo que hay buenas razones y una amplia autoridad por las que podría querer presionar por un enfoque federal más uniforme, también hay valor en la diversidad. Mucha gente durante décadas ha estado lamentando la falta de una política energética nacional coherente, pidiendo un enfoque único y unificado para el sector energético como base para la descarbonización. Pero si alguna vez hubiera, o si alguna vez hubiera un sector que se beneficiaría de la regulación federal de arriba abajo, se podría argumentar que es la electricidad. Ha habido cuatro grandes piezas de legislación energética desde el 78 y cada vez ha dejado la estructura básica del federalismo en su lugar. Eh, desde mi eh, perspectiva, es que hay algunos beneficios subestimados en este diverso y desordenado sistema. En un mundo de gran incertidumbre hay valor en la diversidad, diferentes estados que operan bajo diferentes modelos, diferentes enfoques de diseño de tarifas y de incentivos para nuevas tecnologías y diferentes enfoques. Lo que hemos visto en todo el sector en los últimos 15 y 20 años. Claramente podríamos hacer un mejor trabajo organizando y aprendiendo que de los experimentos que están en marcha. Probablemente no haya tanta innovación en general como a algunos les gustaría. Pero no está claro si obtendríamos la diversidad de experimentos en todo el sector bajo un solo modelo. A mí me encantaría ver un enfoque más estratégico y sistemático de la política energética, especialmente cuando se trata de cambio climático. Creo que claramente necesitamos una política federal más sólida, pero también creo que debemos tener cuidados con aquellos que quieren expandir la autoridad federal a expensas de la capacidad del Estado de seguir desempeñando un papel sólido en la regulación. Primero, mi opinión es que cuando se trata de la provisión de necesidades, los servicios esenciales que son provistos por los servicios públicos, no podemos simplemente dejar eso al mercado. Ciertamente podemos seguir trabajando para llevar a cabo a varios componentes de la industria, pero cuando lo hacemos debemos reconocer que siempre estamos hablando de competencia administrada y regulada. La competencia en este punto de vista es una herramienta, no es un estado, no es algo que surge espontáneamente, es algo que en realidad tiene que ser estructurado y casi diseñado. Así que hay muchas opciones políticas y hay muchas opciones como en cuanto a cómo estructurar los mercados. Así que debemos ponerlas sobre la mesa y reconocer que nunca desaparecen. En segundo lugar, si pensamos en estos sistemas de suministros, eh,
como parte de la infraestructura básica de nuestra economía, deberíamos entonces pensar en es relativamente obvio que los compromisos normativos con base en el precio justo, así como el acceso universal, debe de servir a la asequibilidad y es especialmente importante con casos como lo que se está dando con el COVID y el cambio climático. En tercer lugar, diría que el modelo de utilidad pública que se ha reinventado varias veces durante los últimos 100 años ah, todavía está en juego y no acepto el argumento de que deberíamos derribarlo todo y que debería interrumpirse y que debemos permitir que todas las fuerzas del mercado y tecnología tomen control. Si no tuviéramos una ley de servicios públicos, tendríamos que inventarla. Muchas de las nuevas plataformas que ocupan tanta atención hoy en día se parecen mucho a los servicios públicos y no van a desaparecer. Finalmente, quiero enfatizar que en un mundo de gran incertidumbre, la capacidad de experimentar, adaptarse, iterar y aprender frente a nuevos problemas es muy importante. Y aunque el registro histórico puede no estar exactamente lleno de ejemplos de brandez, experimentalismo de las PUC, sí hay PUC o estas comisiones en todo el país comprometidas con esfuerzos innovadores. Y creo que el experimentalismo en derecho de utilidad pública que estamos viendo hoy frente al cambio climático eh, refleja una realización en aspectos importantes de ese experimentalismo que está en el corazón en el concepto anterior y más expansivo de utilidad pública articulado a principios del siglo XX. Necesitamos esa fuerza creativa hoy en día más que nunca y me atrevo a decir que está en sus manos. Así que gracias y gracias por todo el trabajo que hacen. Gracias, profesor Boyd. En la primera conferencia hablamos un poco sobre lo emocionante que es estar en el negocio de la regulación o la regulación de servicios en general. Y ciertamente nos ha prestado un gran servicio a nosotros y al proporcionar contexto, creo que reforzando lo emocionante que es estar en la regulación en este momento. Me gustaría, si pudiera, hablar sobre el nexo de precios justos y el hecho de que esencialmente cuando miramos los precios justos históricamente desde el contexto de la regulación, realmente hemos analizado los costos incurridos por parte de la utilidad. Y hay una pregunta sobre los precios justos o cómo podrían los precios justos, cuáles son los problemas asociados a los precios justos con respecto a la inclusión de externalidades. ¿Puede un precio que no incluye, por ejemplo, el impacto del carbono, cómo podría considerarse un precio justo? Sí, sí, claro. Un par de cosas. Hay una larga tradición en la historia de precio justo que articula un concepto de precio justo basado en el costo el que hablo en el documento que realmente no abordé, pero creo que la idea del costo de servicio está proporcionando la base para establecer tarifas y esos tarifas justas y razonables. Creo que tiene una larga historia en la historia de precio justo. Mi opinión con respecto a la inclusión de externalidades ambientales, digamos, o como emisiones de carbono, al internalizar esas externalidades y tarifas, ¿hay algún tipo de problemas legales o desafíos? Ah, y al mirar eso, hace poco escribí acerca de eso, pienso que eh, como un tema doctrinal se basa en un fenómeno mm, por parte de la jurisprudencia que realmente deferida por Chevron, pero dejemos eso de lado. Creo que las cuestiones legales que deberíamos dejar, debemos pensar conceptualmente en el contexto de precio justo. Me parece que de acuerdo a la noción de precio justo, incluir externalidades y otras posibles formas de daño en la fijación de precios, al final del día creo que eso es realmente una cuestión de cómo definimos el interés público y creo que si realmente estamos dispuestos a repensar y reimaginar el concepto de interés público y lo que significa la regulación en el interés público y lo que significa los servicios públicos, eh,
y reconocer que las emisiones de carbono en particular y las emisiones de carbono asociadas con el sector energético están creando enormes desafíos para el medio ambiente y el planeta. Es interesante que si retomamos el caso de Hope, Frankfurter, que reconocía su ley mejor que nadie y era admirador de, de la diferencia con las comisiones de servicios públicos y la Comisión Federal de Energía. Él disintió en el caso Hope y porque le preocupaba que dicho caso redujera el rango de visión de la comisión y que no permitiera que la comisión pensara de manera amplia y costosa sobre el interés público. Además, que incluía múltiples vertientes, incluyendo consideraciones sociales y económicas. Creo que lo que hemos visto después de esto, como un estrechamiento del interés público en el mundo de los servicios públicos, luego de esta crítica y tal vez un estrechamiento de la idea eh, de lo que significan las tarifas We have públicas. another question, which is, please give some examples Bien, of tenemos intervention of otra economic capital and pregunta que es utilities por in technology real o being potencial in the a la current period of cuestión disruption. económica en la industria de los servicios públicos pasado presente, o cómo podemos estar atentos a que ocurra en la era actual. Bueno, tiendo a pensar, cuando pienso en coerción, y así, por ejemplo, la semana que viene en mi clase voy a estar enseñando sobre el caso de Otter Powell y en el caso de contra Conwell. En ambos casos involucraba eh, esfuerzos para exprimir las cooperativas de servicios públicos. Y creo que en este mundo de disrupción estamos viendo muchas ideas nuevas sobre modelos comerciales y enfoques a la regulación, nuevos entusiasmos y en lugares como Boulder, Colorado, donde vivo. Creo y que debo estar atento a la forma en que las UIs titulares pueden estar actuando frente a estos esfuerzos nacientes. No creo que sea útil vilipendiar a las empresas de servicios públicos, propiedad de inversores, por oponerse siempre a esta forma de competencia. Creo que será interesante observar en el enfoque más amplio, cómo esta electrificación, ¿no? O cómo los servicios públicos se están acercando a- al edificio a partir de la infraestructura de carga, otras inversiones en infraestructura para la electrificación de edificios y los servicios que podrían proporcionarse en ese sentido y el papel de la empresa de servicios públicos es más o menos lo que estoy pensando y podría responder a la gente también si hay preguntas más específicas en ese sentido. Sí, hay otras. Hay una pregunta sobre su artículo en la Universidad de Los Ángeles o UCLA. La pregunta es que usted identificó en el artículo, pero no mencionó a Alfred Kahn y el trabajo de elección pública de James Buchanan, aunque sí citó a Kahn en las notas de pie. Es la menor prominencia que le ha dado Kahn y Buchanan porque simplemente los ve como extensiones de Friedman y Stigler o tiene un enfoque distinto que simplemente no mencionó. Bueno, yo siempre he visto a Kahn diferente, más comprensivo con la regulación por muchas razones, dada su experiencia y también por el mundo en el que creció en términos de su formación. Así que lo vería distinto de la escuela de Chicago. Buchanan seguro creo que es muy similar con respecto al desarrollo de lo que es conocido como el public shows de Stigler. Y creo que eh, hizo, hizo muchas contribuciones novedosas, pero mi sensación es que cuando pensamos en la regulación económica, se deriva en gran medida de Stigler y otros. Kant, para mí, es una figura mucho más interesante y me parece que es más abierta a la idea que, como él solía decir, que hay ejercicios en la economía política y estamos tratando de pensar en el equilibrio adecuado entre regulación imperfecta y mercados imperfectos o competencia imperfecta.
Así que había un realismo, pragmatismo ahí que no se prestó a la crítica contundente que vemos en la escuela de Chicago, lo cual sirvió a ese propósito, pero también creo que podría volverse y decir muchas cosas de las críticas que hicieron y cosas que habíamos visto antes. Commons y Brandeis y otros estaban al tanto de esos desafíos. Creo que se puede argumentar que en, en ocasiones la escuela de Chicago había apilado todo porque se comparaba a los mercados ideales con la regulación del mundo real. Y eso ha sido dicho un millón de veces por mucha gente. Creo que hay algo de verdad en eso y no creo que Alfred Kahn haya hecho eso nunca. Creo que al final él reconoció que esto era difícil y reconoció que había problemas con el modelo de utilidad pública y que podíamos hacer mejoras, pero que necesitábamos experimentar y aprender a lo largo del camino. I joined the staff of the New York Public Service Commission, the Department of Public Yo Service, me uní al personal de la Comisión de Servicios Públicos about de 4 years Nueva ago when he York, was chairman, and I poco después de que Alfred participated Kahn se fuese como presidente, y diré que ah, with staff and professional con el staff propósito de la discusión en términos de contar con personal adecuado, professional staff él estaba muy and interesado en really tener un personal appreciate verdaderamente profesional y fue un verdadero placer in his last unirme 15 a years. la comisión y vivir en, Uh, digamos que las sombras de Next él, question goes to determining a just o a la price sombra de él, según su and ejemplo. La price siguiente in different pregunta technologies. es determinar un precio justo o evaluar un precio Do we justo. need to determine a just Entonces, price ¿es necesario determinar un precio technology market? justo We may en un want to mercado structure competitivo o that way. podríamos Uh, decir mercados reestructurados de esa manera? Porque Washington. esos mercados pueden o no ser competitivos. Sí, tendré que hablar basado en mi experiencia en electricidad y gas natural, porque no conozco telecom también como debería. Sé que es realmente complicado y necesito dedicar más tiempo a aprender acerca de ellos. We will have a course on En telecom breve soon, tendremos un curso sobre telecom o telecomunicaciones y nos gustaría que se uniera a nosotros. Sí, creo que el objetivo aquí, como dije, es que es un mercado estructuralmente competitivo. Pienso que podemos confiar en las fuerzas de la competencia para garantizar que los precios sean justos y razonables. Sin embargo, es más complicado que eso cuando mira la electricidad, yo diría que el gas. Así que permíteme retroceder y revisarlo. Y este es un argumento que abordo en este artículo, en un artículo reciente. Inicialmente, FERC pensó que cuando estaban construyendo estos mercados competitivos, cuando se estaban reestructurando, que deberían enfocarse ante todo en la estructura de los mercados y por eso desarrolla las ideas de los certificados, mercados en general y la autoridad de tasa base de mercado, que son esencialmente hojas de permiso para salir y vender en estos mercados. Quedó muy claro en la crisis de electricidad en California que eso no era suficiente y que la FED reconoció que estos mercados podían ser manipulados. Así que generaron diferentes disposiciones y en cuanto a la autoridad de la ampliación para hacer frente al comportamiento de estos mercados. Creo que ahí es donde se obtiene una explosión de actividades de la FERC al tratar de vigilar estos mercados para la manipulación, la incorporación de ley de valores, disposiciones sobre fraude, manipulación en la ley de gas natural y ley federal de energía. Yo diría, sin embargo, que eso no es suficiente. Eh, ah, no reconozco nuevamente lo de Telecom, pero también hay formas específicas de fijación de precios que están en el corazón de todas estas industrias. En cuanto a las tecnologías de fijación de precio, también importan bastante y creo que debemos pensar en que las reglas y las elecciones de diseño que se toman al construir esas formas de fijación de precio y pensar en ellas también desde un punto de vista regulatorio, pues hacer esto nos ayuda a mejor comprender lo que está sucediendo en la electricidad, donde se ven muchas peleas y muchos comportamientos de búsqueda de rentas en todos los diferentes actores del mercado para tratar de estructurar. ah,
mi opinión es que no hay un conjunto de criterios prepolíticos para tomar decisiones en este sentido. No se puede evitar tener que tomar decisiones y esas decisiones necesariamente serán decisiones políticas y eso debe estar al frente ah, de esta idea que existe de forma de mitigar, de diseñar mercados para que siempre podamos tener un mercado libre, es problemática. Así que también deberíamos saber cómo canalizar esto de manera que siempre se promueva el interés público. Y esto está resultando ser algo bastante difícil y con mucha controversia y conflicto. La siguiente pregunta es si ve o no alguna característica de utilidad en plataformas de redes sociales como Facebook. Bueno, yo no estoy en ninguna red social y peleo con mis hijos por esto normalmente, así que creo que, bueno, no puedo opinar mucho en esto. Eh, creo que algunas eh, y las formas de creación de precios que estamos viendo emerger a menudo formas algorítmicas de creación de precios plantean preguntas sobre la integridad de esos mercados que creo que deberían surgir o ver una mirada regulatoria más cercana. Y por supuesto, mucha gente está pensando en esto ah, y pensando en esto, en nuevas formas de pensar sobre antimonopolio, pero creo que deberíamos pensar en el contexto de la regulación de la infraestructura y los servicios públicos. Y estas son infraestructuras vitales para la vida cotidiana. Ah, y en particular, creo, como reguladores de servicios públicos, debemos pensar en ellas como parte de amplio conjunto de industrias y, eh, nes- que permiten a las personas, que permitan que las personas puedan seguir adelante con sus vidas y que la economía funcione. Ah, Sin embargo, no sé lo suficiente como para decir si aquí hay distintas características de utilidad pública. Ciertamente parece que hay efectos de red a lo grande, pero y que se está llevando un monopolio. Entonces se podría decir que se ve afectado por interés público. Sí, eh, pero la pregunta es, ¿promulgamos realmente leyes o estatutos que declaren que es un tipo particular de industria sujeta a regulación? Entonces, la siguiente pregunta profundiza más bien en los tres modelos que presentó con respecto a los diferentes tipos de estructuras regulatorias. Y la pregunta es cómo el costo de regulación federal, ambiental, entre otros, de las plantas energéticas impactan los modelos de costos en los tres marcos regulatorios que proporcionó. ¿Cómo son los costos? Creo que estaba hablando de costos. ¿Cómo afecta el modelo de negocio de esas diferentes plantas de energía estar en cualquiera de esas tres? En términos del modelo de negocio para las plantas de energía, realmente se reduce a dos modelos. O eres generador comercial en un mercado mayorista organizado y competitivo, o eres generación que es parte de una utilidad tradicional. Podrías ser un generador comercial que vende algunos de esos estados en el costo de servicio, pero si piensan los generadores comerciales por un lado y la generación de la propiedad de la empresa de servicios públicos por el otro, me parece que según nuestro entendimiento, el costo de las regulaciones ambientales se puede traspasar. No del todo, pero depende en gran medida traspasar a los contribuyentes. Y hay cosas que se pueden hacer con ese modelo. Creo que puede mover, se puede pensar en las empresas de servicios públicos para que hagan cosas y pensar en la utilidad como herramienta para Brand Day. La idea era ah, o como llamó a los servicios públicos reales, los negocios generadores comerciales. Eh, por supuesto, la idea de la reestructuración era trasladar gran parte del riesgo, la inversión y el costo de los generadores comerciales para quitárselo a los contribuyentes. Y
eso es lo que estamos viendo actualmente. Y no podemos permitir que siga sucediendo esos subsidios y ese tipo de acciones que, digamos, nivelan el juego en cuanto al costo. Creo que si todo está funcionando, yo conozco que podría ser así. Debería ser relativamente fácil administrar los costos a lo largo del tiempo. Mm, Nosotros tenemos una larga historia de Okay. Well, we're lidiar con clearly activos at the time of the inmovilizados. talk, Ah, and but uh, Bien, Professor Boyd eh, kindly offered ya casi a son las longer 4 y profesor Boyd se ha if we ofrecido have amablemente a more quedarse questions and más tiempo y sí answer tenemos those más preguntas. before we finish up. So, Así que, ¿por in qué no your revisamos alguna presentation to más? adjust prices, you spent a lot more Entonces, en time on resumen, the medieval en su thought resumen de la historia intelectual de los and precios justos, dedicó mucho tiempo al the pensamiento antiguo y concept medieval de la of utility. revolución So, marginal de can 1870. anyone El concepto de elaborate utilidad marginal que desarrollaron Stanley or Hebron y provide more León Malras information on our ofrece menos información para su trabajo en Puck que Aristóteles y Tomás de Aquino? Bueno, son preguntas difíciles. Me encantaría saber quién está haciendo estas preguntas para poder hacer un seguimiento a esto. Claro, yo te lo puedo hacer saber y enviarte un correo. Sí, supongo que interpreto la regulación marginal y el surgimiento de la economía neoclásica como traer un formalismo al pensamiento económico que al final prevalece y empuja a un lado la economía institucional de John Commons y el realismo legal de personas como Robert Lehigh. ah, y el progresista como Brand Day y otros. Entonces, si comienza con la revolución marginal y rastrea hasta el surgimiento de la economía neoclásica formal del siglo XX y el movimiento hacia el modelado formal y la matematización de la economía, creo que deja a un lado estas preocupaciones éticas. Para mí, la mejor crítica proviene de un economista inglés y gran interlocutor de Keynes, Juan Robinson, y creo que lo cito un poco. eh, Creo que ella está en el documento que yo escribí. Entonces creo que hay un pluralismo en la economía a principios del siglo XX y creo que una de las cosas que perdimos a mediados del siglo es el pluralismo en la economía y realmente no hay lugar para estas preocupaciones sociales y éticas más amplias que todavía creo que están en el corazón del concepto de utilidad pública y eso es parte del trabajo de recuperación que he estado tratando de hacer desde el principio. Creo que cometemos un error si vemos la regulación de los servicios públicos como un simple ejercicio de economía. Creo que hay mucha gente que cree que sea así, pero si lo ponemos en un contexto más amplio y expansivo, entonces sí, es posible que, supongo que no estoy sugiriendo que las comisiones de servicios y personal deban regresar a Aristóteles y Aquino, sino que estoy tratando de sugerir que existen tensiones residuales y recesivas en términos de estas nociones expansivas amplias y estos compromisos normativos de utilidad pública en los que vale la pena pensar en términos de trabajo diario. Gracias. ¿Puede hablar un poco más sobre los pros y contras de utilizar un enfoque de de fórmula técnica para calcular rendimientos justos con la colaboración de tarifas basadas en costos? Por ejemplo, determinar la tasa de rendimiento del capital en función de modelo de precios de los activos de capital. Sí, esto está llegando a los límites de mi conocimiento de las prácticas diarias de regulación de servicios públicos. Mi sensación o mi pensar es que cuando pensamos en cómo calculamos el requisito de ingreso y cómo pensamos en la base de tarifas, hemos hecho mucho progreso o hemos progresado bastante, pero por supuesto la parte del rendimiento sobre el capital de la tasa de rendimiento es un desafío y siempre lo ha sido. Supongo que apostaría un poco y volvería a la opinión de Rehnquist en el caso de Duquesne, que fue un caso que involucró a activos varados, plantas de energía a medio construir y que Kane y otras empresas de servicios públicos con las que estamos tratando. Lo que él dice
Sí, es que lo único que nos importa es el resultado final, no hay una fórmula correcta. Nos enseña que la metodología realmente depende de la comisión, pero también que debemos reconocer que hay que analizarlo todo en conjunto. Y si todo se suma a un resultado final, es justo y razonable, no hay problema. Pero puedes llegar al mismo lugar enmarcando el retorno sobre el capital, tal vez, o reduciendo la base de tasa, que puede llegar al mismo lugar, pero al final lo único que nos importa, como dice Hope, es el resultado final. Sin embargo, dice que si tuviera una comisión de servicios públicos que va y viene arbitrariamente entre los diferentes enfoques de algo como rendimiento de capital, donde los inversionistas realmente no pueden planificar y están siendo expuestos al riesgo, creo que entonces podría tener un problema constitucional y podrías tener un tipo tener tipos que podrían resultar confiscatorios y que los inversores nunca estuvieran lo suficientemente informados para ellos. Nunca he visto un caso que realmente se ocupe de eso en el contexto del rendimiento de capital, pero podría imaginar algunos patrones que podrían ser un problema. Creo que no tengo suficiente información para poder hablar sobre pros y contras de los modelos de fijación de precios de los activos de capital frente a los enfoques de rendimiento, por lo que tendré que alegar ignorancia al respecto. Me encantaría saber más al respecto. Y tendremos cursos sobre diferentes métodos para estimar el costo de capital. Hemos estado discutiendo el desarrollo de esos cursos con personas de la comunidad regulatoria. Y por cierto, para ustedes, si quieren participar con nosotros en el desarrollo de cursos, estamos felices de contar con ustedes. Simplemente contáctenos al correo que ven en la diapositiva y esperemos involucrar a la comunidad. Eh, Esperamos involucrarla. Creo, eh, eh, creo que una última pregunta sería que si deberían las empresas de servicios públicos ajustar las tarifas de energías para las comunidades de justicia ambiental que se ven afectadas de manera desproporcionada por los servicios de energía que pagan, por ejemplo, la contaminación del aire y cambio climático. Supongo que diría que mi propia opinión es que sí, ciertamente deberíamos estar explorando eso y creo que es un enfoque defendible para el establecimiento de tarifas que se basa en un historial de tarifas. Mm, y son servicios vitales, importantes, y como dije, que no todos tienen la capacidad de pagar por ejemplo, un flete completo, y ahí es donde obtiene el desarrollo de tarifas Lifeline para clientes pobres que no pueden pagar. Me sorprende que se pueda pivotar con relativa facilidad o incorporar dentro de ese conjunto más amplio de objetivos un enfoque que intente abordar algunos de los daños que se han planteado en determinadas comunidades. La forma de poner en práctica eso y hacer que funcione en la práctica podría ser un desafío, pero sería algo interesante y un conjunto interesante de cuestiones por explorar. Genial, bueno, ha sido una hora más que enriquecedora y realmente agradezco el hecho de que se haya unido a nosotros hoy. Si otras personas tienen preguntas de seguimiento, por favor envíennoslas. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidas a nuestro correo rti@nrri.org. Esperamos que todos se unan a nosotros la próxima semana cuando el presidente Willie Phillips hablará sobre los productos de regulación, qué es lo que nosotros como reguladores, cuál es nuestro producto, cuál es el resultado de nuestras actividades. Debería o va a ser una charla realmente interesante. Eh, no puedo agradecerle lo suficiente por su tiempo hoy, profesor, y todos los que se unieron en la audiencia. Gracias y sí, gracias. Realmente aprecio la oportunidad.